oportunidad de usar esa sentencia cada vez que se quiera restringir la intermediación a solamente intermediarios de uno u otro estilo. Cada vez que se vaya a hacer, le vamos a llevar la copiecita de la sentencia, decirle, señor, cuidado que está jugando, está caminando por la cornisa y por ahí no es. Entonces, en ese orden de cosas, creo que es un ejercicio supremamente importante el que estamos haciendo con el doctor Herrera. Ya la demanda está presentada, ya entró a reparto. Estamos en el proceso de esperar que se asigne a quién es el magistrado ponente, pero ya está en reparto la demanda. El doctor Herrera muy amablemente nos ha dicho que el proceso para aquellos que quieran leer lo podemos compartir, pero en principio yo quiero contarles que ya la demanda está presentada, no es ver a ver si sí, no, ya está presentada la demanda ante el Consejo de Estado contra el artículo. Esto pues es un ejercicio muy interesante. Yo quiero darle la palabra al doctor Herrera, él nos contará de su vida, de su historia, de a qué se dedica, nos va a contar de lo que se ha hecho con respecto a este decreto y hay tres cosas que quiero contar con respecto a la presentación de él. La primera, como podrán ver en la parte superior de sus computadores, ya se inició la grabación de la reunión porque el doctor Herrera nos ha permitido hacer la grabación. Eso quiere decir que vamos a tener la grabación y que la vamos a tener disponible para aquellos que la quieran ver asincrónicamente. La segunda es que el doctor Herrera, como él mismo se declaró, es de la vieja guardia, de aquella que usa tiza y tablero, entonces PowerPoint no está en sus apetitos, por lo tanto la presentación como tal no existe, no hay un PowerPoint, por eso no hay forma de compartir. Y la tercera, al estilo de la vieja guardia también, con los grandes maestros así ocurría, es que las preguntas se pueden hacer en el momento que cada uno vaya sintiendo que lo puede y lo quiere hacer. Yo voy a tener abierto la forma de ver las manos levantadas. Voy a buscar y les pido que lo hagamos con manos levantadas. El doctor Herrera puede ver las manos levantadas también, entonces que podamos usar ese mecanismo. Todos los que no estemos hablando, y los invito a todos los que no estemos hablando en un momento a que mantengamos el micrófono cerrado para que la charla del doctor Herrera se concentre y pueda estar totalmente, digámoslo así, enrutado y no oyendo ruidos que no necesariamente son de la charla. Con esto, doctor Herrera, la Asociación Colombiana de Intermediarios de Seguros le da una bienvenida muy calurosa, agradece lo que hasta hoy ha hecho. Quiero contarles además, y esto es bien bonito, que el doctor Herrera está presentando esta demanda sin costo para la asociación. Eso es un regalo que nos hace el doctor Herrera que quiero agradecer públicamente. Quiero darle una moción a todos los compañeros para que un hombre con la historia, con la trayectoria que tiene el doctor Herrera nos permita hacer esto, pues mil gracias, doctor Herrera, por ese regalo de bienvenida para el 2021 para la asociación. Así que adelante, somos su equipo. En este momento estamos unas 16 personas de la asociación escuchándolo. Yo espero que los que no pudieron estar puedan verlo a través de la grabación. El micrófono y la cámara son suyos. Yo ya desaparezco tanto de micrófono como de cámara. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Alberto. Yo
Pues la verdad, tengo que primero agradecerles a ustedes por haber considerado mi nombre para iniciar esta tarea ardua de demandar una disposición legal que finalmente no es un tema fácil, no es un tema al que uno le pueda dar mucho augurio de velocidad, por lo menos, sí de éxito, y sobre esa base, pues, iniciamos este camino que es un camino tortuoso, a veces es un camino demorado, esperamos que no lo sea tanto, pero que finalmente pueda culminar con éxito, que es lo que todos pretendemos. Entrando ya en materia, para no demorarlos mucho, lo que tenemos que decir entonces es que presentamos una acción particular, que es una acción que se denomina la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad, que es una acción, digamos, nueva en la reglamentación del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, contra el decreto 1398 del 26 de octubre del 2020, en particular, en la parte del artículo 231.722, en la parte, el artículo dice lo siguiente, dice comercialización de la renta vitalicia inmobiliaria. Sin perjuicio de la exclusiva e indelegable responsabilidad de las compañías aseguradoras de brindar la asesoría, estas podrán suscribir convenios con los intermediarios de seguros, y aquí resaltamos, que se encuentren sujetos a supervisión permanente por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, hasta ahí el resalto, para promover la contratación de la renta vitalicia inmobiliaria y administrar su relación con el cliente o potencial cliente. Esa es la primera consideración que debemos tener, y es que pues, se trata del decreto mediante el cual se reglamenta en general todo el sistema de la renta vitalicia inmobiliaria, o lo que popularmente se conoce como la hipoteca inversa. Y después de muchos análisis, yo creo que ustedes oyeron de muchas discusiones que se dieron a todo nivel, finalmente se le entregó la comercialización de ese mecanismo a las compañías de seguros de vida. Porque, digamos, se manejó el tema desde el punto de vista conceptual como un seguro. Y ya ese sería casi que otro tema, hablar de todo lo que comporta y todo lo que significa la renta vitalicia inmobiliaria, para lo cual, evidentemente, y es lo primero que uno se sugiere, es que, pues, independientemente de las consideraciones que vamos a tener a continuación, particularmente pienso que todas las personas que pretendan dedicarse a esta actividad, pues deben inicialmente capacitarse en la conceptualización técnica de lo que es la renta vitalicia inmobiliaria y de la forma en la que ese producto debe comercializarse entre las personas. Pero como les digo, eso es casi que una charla adicional a esto. Concentrándonos ya en el tema propio de la demanda, que básicamente nuestro criterio, digamos que primero vamos a hablar del tema de la competencia. El tema de la competencia se deriva de que este es un decreto expedido por el señor presidente de la República con la firma de los ministros de Hacienda y de Vivienda, Ciudad y Territorio, ejerciendo dos facultades. Una, la facultad del artículo 25 del artículo 189 de la Constitución Política, que habla de la facultad que tiene el presidente de la República en intervenir en las actividades financieras, aseguradora y demás. Y en el artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que también le permite al presidente de la República reglamentar toda la actividad relacionada con digamos, las actividades relacionadas con el sector o el sector financiero colombiano. Y esas fueron las facultades que el señor presidente de la República, en compañía de los ministros que le señalé,
usó o utilizó para expedir esta reglamentación que, si ustedes revisan la norma, es una norma modificatoria de una norma anterior. Entonces, finalmente lo que hace el decreto es modificar el decreto 2555 de 2010 y adicionar, digamos, toda esa parte de la expedición y la comercialización de la renta vitalicia inmobiliaria. ¿Cuál es la consideración que nosotros tenemos en relación con este tema? La consideración que nosotros tenemos en relación con este tema es de inconstitucionalidad por la vulneración fundamental de un principio constitucional que es el principio de igualdad. La demanda la estructuramos sobre dos bases. La primera base de la estructuración de la demanda es, yo diría que fundamentalmente académica. Y es fundamentalmente académica porque ciertamente no es menosprecio ni más faltaba, pero la actividad de la intermediación de seguros en Colombia es una actividad relativamente desconocida. Cuando usted le pregunta generalmente a un abogado o a una persona que esté dedicada, yo le pediría el favor a quien tiene el micrófono prendido, eso, gracias. Es una actividad que es desconocida por muchas personas en general, ¿cierto? Cuando usted, muy coloquialmente, cuando usted a veces le pregunta a una persona, oiga, ¿usted con qué compañía tiene sus seguros? Entonces le dice con fulano y resulta que, para los que más o menos conocemos el tema, le menciona como regla general al intermediario. Y cuando usted le pregunta si sabe qué clase de intermediario tiene en su labor de asesoramiento, no tiene ni idea. O sea, en general, el grueso de la gente no sabe exactamente cuál es la diferencia entre un corredor de seguros, entre una agencia de seguros, inclusive entre una agencia, ya digamos que con temas mucho más puntuales como agencias colocadoras o agencias promotoras, o mucho menos si es un agente vinculado o un agente no vinculado. Es decir, las personas no... yo le voy a pedir a don Simón que si me apaga la cámara, si es tan amable. Gracias. Entonces, las personas no tienen, digamos, ese conocimiento tan profundo de cuáles son los actores de este mercado de intermediación de seguros. Por esa razón, la primera parte de la demanda está fundamentalmente orientada a presentar qué es un corredor de seguros, qué es un agente de seguros, qué es una agencia de seguros, y fundamentalmente a determinar qué es lo que se llama una entidad asimilada a sociedad corredora de seguros, o lo que se puede llamar, como la misma norma lo menciona, para efectos de su reglamentación y de su de la permisión del desarrollo de la actividad de la comercialización del producto de renta vitalicia inmobiliaria, en qué caso o por qué razón un intermediario de seguros se encuentra sujeto a la supervisión permanente de la Superintendencia Financiera. ¿Eso por qué es importante? Esto es muy importante porque es la base de la demanda. Y es la base de la demanda por la simple y sencilla razón, adelantándonos un poco a la segunda parte de este tema, de que ese sometimiento a la supervisión permanente de la Superintendencia Financiera solamente se da en razón de un aspecto pura y exclusivamente financiero. Entonces, la norma en general dice que una entidad o un intermediario de seguros está
sujeto a la supervisión permanente de la Superintendencia Financiera cuando causa un monto anual de comisiones en el ejercicio superior o equivalente, la redundancia, a 1.600 salarios mínimos legales mensuales vigentes al corto. Como puede ver, este es un tema puramente financiero, es decir, el sometimiento a esa vigilancia se da en razón a una causación de comisiones por parte de cada intermediario. Pero, de otra parte, existe toda una reglamentación, también inicia en la ley y termina inclusive en la circular básica jurídica de la superintendencia, que señala, y en esto digamos que no me voy a detener mucho para no, porque ya es entrar en demasiada minucia, pero sí está en la demanda, el tema de la idoneidad. Y el tema de la idoneidad es un tema común a todas las personas que participan en la actividad de la intermediación de seguros. ¿Cómo se acredita? ¿Cómo se sustenta? Inclusive cómo se hace. Es un tema de reglamentación, es decir, que si la compañía tiene que hacerlo, que si tiene que hacerlo directamente en la superintendencia. El origen de esto viene de mucho tiempo atrás, en la que dentro de muchas funciones, la superintendencia bancaria en ese momento tenía, y esto es una anécdota aquí en un paréntesis, era la división de intermediarios de seguros de la superintendencia bancaria en ese momento, era otra superintendencia, y era otra superintendencia más grande que la superintendencia bancaria, incluyendo bancos, porque en esa época la superintendencia era más que una cámara, tenía 9.000 vigilados, y eran vigilados permanentes, y además hacía exámenes. Entonces eso también era como un colegio, entonces se hacía examen y la superintendencia era quien hacía los exámenes y quien calificaba los exámenes y quien expedía los certificados de idoneidad para cada una de las personas que pretendiera dedicarse a la actividad de intermediación de seguros. Eso obviamente, y además estamos hablando de una época en que no había sistemas, pues eso era inmanejable. Entonces, a raíz de eso, toda la reglamentación posterior, a partir del año 87-88, se orientó a desproveer a la entidad del Estado de toda esa carga y entregársela básicamente a las compañías de seguros, en el caso de agencias y agentes, para efectos de que fueran ellas quienes capacitaran a sus personas, quienes les dieran los certificados de idoneidad, quienes velaran porque la idoneidad fuera la adecuada para las funciones que estaba desarrollando la persona. Pero lo cierto es que en el fondo, hoy en día inclusive, todas las personas que pretendan dedicarse a la actividad de intermediación de seguros tienen que contar con un certificado de idoneidad o acreditar que son personas idóneas. ¿Eso qué significa? Que para los efectos, en mi criterio, que para los efectos de una reglamentación, no es posible restringir la actividad de una persona que se dedica a la comercialización o a la intermediación de seguros por razones de orden financiero. Eso, a mi juicio, es una discriminación improcedente desde el punto de vista del derecho a la igualdad, que es un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia, ni siquiera en la de 1990, sino que casi que es un derecho que está consagrado en todas las constituciones del mundo, y yo diría que es un derecho humano a nivel general de los países democráticos y de todo el mundo. Entonces, a mi juicio, lo que ocurre es que esa discriminación que pretende llevar a cabo el Estado frente a los intermediarios de seguros, que no estén sujetos a la supervisión permanente de la superintendencia financiera, es un acto de discriminación que está totalmente proscrito por la ley. Porque hay un principio fundamental que se llama derecho de igualdad ante la ley y en la ley. Son digamos que yo los considero como dos derechos distintos que hacen parte de un gran derecho de igualdad.
Y ese derecho a la igualdad no solamente debe ser respetado por los jueces, que digamos es en la mayoría de los escenarios donde se ve la exigencia de este respeto, del respeto a este derecho. Cuando muchas personas por las vías de acciones de tutela pretenden y a veces logran un amparo de sus derechos o del derecho constitucional a la igualdad cuando considera que una entidad pública o privada se los está vulnerando. Y el principio del derecho a la igualdad es un principio casi que elemental. Y es que consiste en que cualquier persona que esté en una circunstancia igual debe recibir el mismo trato que su par, que su igual. Y que la justificación del trato desigual únicamente se da en razón a que las dos personas no sean iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que para que sea posible establecer un trato discriminatorio a nivel legal por virtud de una norma del Estado, hay que hacer básicamente, o sea, hay que hacer dos juicios. Uno que se llama el juicio de razonabilidad, que significa que solo es posible intervenir un derecho fundamental cuando hay una base real que lo justifique, para evitar precisamente que haya unos privilegiados en una sociedad que reciban un tratamiento privilegiado de parte de una ley o derivado de una ley sin que ese privilegio tenga justificación alguna. Entonces, esto tiene dos aspectos fundamentales. El primero es, claro que puede haber discriminación, digamos, entre comillas, por economía. Eso es un tema que todos lo tenemos claro. Es decir, si usted quiere tener un banco, pues le toca tener, además de cumplir una serie de requisitos, pues le toca cumplir con un capital mínimo. Pero eso tiene una justificación. ¿Cuál es la justificación? Pues la justificación es que es un gran compromiso financiero el que tiene que estar respaldado por un capital de su parte. Entonces yo no puedo decir que se me está vulnerando mi derecho a la igualdad porque no me dejan montar un banco con 40 pesos. Ahí no hay una violación del derecho. Porque ahí la discriminación no es arbitraria, sino que tiene una base real. Lo que sí yo no puedo hacer, como en el caso, a mi juicio presente, lo están haciendo, es establecer una discriminación con base en un principio no aplicable. ¿Por qué un principio no aplicable? Porque nada hace que cuando usted tiene un capital, un monto mínimo de comisiones facturadas en un año, lo hace más idóneo o más capaz para trabajar un producto que otro, en un aspecto en el que ni siquiera hay un compromiso financiero de parte de quien hace la labor de intermediación. Porque la labor de intermediación por sí sola no demanda un compromiso financiero de parte de quien la desarrolla. Entonces, esa prohibición, desde el punto de vista de la razonabilidad, a mi juicio, no está acreditada en este caso. Y hay otro concepto que también es un concepto constitucional que amerita el tratamiento desigual y es lo que se llama el principio de la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir el principio de la proporcionalidad? El principio de la proporcionalidad quiere decir que no es posible adoptar medidas excesivas para efectos de regular una situación que no las amerita. Entonces, usted no puede ni prohibirle a una persona de forma injustificada la realización de una actividad y al contrario, no puede permitirle de forma injustificada la realización de una actividad para la cual no está capacitado. Y volvemos al mismo punto. En este caso, la razón que se utiliza para hacer la diferenciación y para reglamentar la proscripción del desarrollo de una actividad que en principio está permitida a todas las personas que cumplen con los requisitos, que es el requisito que es el de la idoneidad, en razón al cumplimiento de otro requisito que no se relaciona con el cumplimiento de la función, que es un requisito financiero. Esas, digamos, que son
fundamentalmente las razones por las cuales consideramos que la norma que demandamos es inconstitucional. Esa, digamos que es la base muy general. La demanda se pondrá a disposición de ustedes para que ustedes la lean, la analicen, y evidentemente se reciben toda suerte de comentarios positivos y negativos, no hay ningún problema, porque aquí de esto todo se trata, es de que todos, entre todos, logremos enriquecer este ejercicio. Hablando ya de la parte logística, pues infortunadamente, y lo voy a decir, aun cuando esta conferencia o esta charla esté siendo grabada, infortunadamente a nivel general, no solo en Colombia, sino en el mundo, las instituciones cada vez tienen mayores problemáticas, y yo creo que precisamente por eso es que ese tema de la inteligencia artificial cada vez está teniendo más auge, e infortunadamente debido a la falta de criterio de muchas personas, estamos llegando a que la inteligencia artificial sea la que domine en cierto sentido todas las actividades que yo llamo mecánicas. Nosotros presentamos la demanda. Hoy en día hay que hacerlo de manera virtual. La presentamos de forma virtual, pero obviamente dirigida a la sala plena del Consejo de Estado, que de acuerdo con la Constitución y con la ley es la competente para definir este tipo de demandas. No obstante, hay un esto siempre llega a un humano. Entonces, ese humano decidió por sí y ante sí mandarle la demanda a un juzgado administrativo del circuito, porque la mayoría de las demandas de nulidad, de nulidad en general, son de competencia de los juzgados administrativos. Entonces, la persona ni se tomó la molestia de leer de qué se trataba el tema, sino que dijo, esto es nulidad, entonces se va para el juzgado administrativo y la envió a un juzgado administrativo. Cuando el doctor Carlos me preguntaba cómo vamos, le dije pues que comenzamos mal, porque nos tocó comenzar inmediatamente nos dimos cuenta de eso, dirigir un memorial al juzgado administrativo diciéndole, mire señor juzgado, pues evidentemente usted sabe que usted no es el competente, hágame el favor y a la mayor brevedad posible se la remite al Consejo de Estado, que es el competente. Y entonces, en ese proceso ya se hizo, ya el juzgado admitió que él no era el competente y le remitió el expediente al Consejo de Estado. Eso, que aparentemente es una cosa trivial, pues en esto llevamos 3 semanas, ¿sí? Cuando, si se hubiera hecho bien, pues ya el Consejo de Estado lo tendría a su estudio y el Consejo de Estado estaría tomando las previsiones necesarias para efectos de iniciar los trámites pertinentes, que ahora les cuento un poco cuáles son. Es decir, el proceso está en remisión al Consejo de Estado, es decir, como si la demanda se hubiera presentado ayer. Lastimosamente, a veces las cosas funcionan así. Volviendo al punto, tenemos lo siguiente. Como pruebas, ¿qué pedimos? Como pruebas pedimos, técnicamente hay una prueba que se llama la prueba por informe. Y es una prueba en la que uno le puede pedir a una entidad que conceptúe sobre aspectos propios de su función. Como en este caso, lo más lógico es que vinculen, probablemente lo van a hacer a la Superintendencia Financiera. Nosotros, adelantándonos un poco al tema, le dijimos al Consejo de Estado que le solicitaron una prueba por informe a la Superintendencia sobre los siguientes puntos, que para nosotros pueden ser puntos obvios, pero vuelvo a mi punto anterior, quiero que entiendan que la gente, en su mayoría, incluyendo magistrados, y eso no es un pecado, eso sí lo aclaro, pues no conocen, digamos, a profundidad el tema, la minucia de la intermediación. Entonces, se servirá a especificar con toda precisión cuál es el criterio por el que un intermediario de seguros queda sometido a su supervisión permanente, al de la superintendencia. Se servirá a especificar con toda precisión si en materia del cumplimiento de requisitos de idoneidad existe alguna diferencia entre los funcionarios de un corredor de seguros, de una agencia de seguros o de un agente de seguros. Y tercero, si es viable afirmar técnicamente hablando que es más idóneo para llevar a cabo la labor de intermediación de seguros
un funcionario de un intermediario sometido a la supervisión permanente de la superintendencia que uno de quien no lo está o un agente de seguros persona natural. ¿Esa prueba para qué se pide? Esa prueba se pide para que sea la misma superintendencia la que obligatoria y necesariamente tenga que conceptuar, simplemente en aplicación de todas las normas que están transcritas en la demanda, que no hay ninguna diferencia en materia de idoneidad entre un funcionario comercializador de seguros del más grande corredor de seguros del país a el agente de seguros que menos producción tenga en relación con su actividad profesional. Y por eso precisamente es que la reglamentación no podía establecer la diferenciación que estableció. También solicitamos, que es un derecho que uno tiene, que se vinculara a la asociación, porque hay una norma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que permite ordenar a que dentro del proceso se vincule a las personas que tengan interés directo en sus resultados. Y pues me parece que evidentemente la Asociación Colombiana de Intermediarios de Seguros tiene un interés directo en el resultado de este proceso y por esa razón se solicitó la vinculación al proceso, simplemente, y esperaría que así fuera, para que presenten una coadyuvancia sobre las pretensiones de la demanda, que no son otras que se retire del texto la parte demandada, que es la que prohíbe o digamos faculta o da la exclusividad a los intermediarios sometidos a la vigilancia permanente de la superintendencia para la comercialización del producto, de manera que si la frase se le quita a la norma, que es todo lo que pedimos y es todo lo que hay que hacer, pues quede abierta la posibilidad de que todos los intermediarios del país celebren los convenios que les permitan comercializar este producto. Adicionalmente, como es un derecho también legal, y esto proviene de otra cosa que les explicaré a continuación, solicitamos una medida cautelar que es la prohibición, que es la suspensión provisional, perdón, del acto acusado. Eso proviene de la necesidad, a nuestro juicio, de que la norma no sea aplicable cuando, digamos, pueda ser o cuando llegue el momento de hacerlo. ¿Por qué les digo yo que cuando llegue el momento de hacerlo? Porque esta no es una norma que se vaya a aplicar inmediatamente, sino que requiere de una suerte de reglamentaciones que las está haciendo la Superintendencia Financiera y que solamente cuando esas reglamentaciones o estas instrucciones se pongan en vigencia va a empezar a operar el producto. Y entonces sobre esa base digamos que hoy en día, pues... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Ya? Ok. Esa reglamentación, digámoslo así, está en trámite y entonces todavía no está el producto, digamos, operando en el mercado. ¿En qué sentido entonces es el adelantamiento? El adelantamiento consiste en pedirle al mismo Consejo de Estado que en un trámite paralelo al de la demanda estudie la posibilidad de decretar la suspensión provisional de la parte demandada. Eso es una medida cautelar que consiste en que el juez, en este caso el Consejo de Estado, señala que considera que en principio uno podría tener razón y por ende, mientras se tramita el proceso, no está permitido aplicar la norma. O sea, restringir la posibilidad solamente para los intermediarios sujetos a la vigilancia permanente de la superintendencia, el tema de la celebración de convenios para la comercialización. ¿Eso por qué se hace? Porque como se los contaba al comienzo, infortunadamente estos no son procesos rápidos. O sea, el gran proceso no es un proceso rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si uno no logra la suspensión provisional,
mientras transcurren los años, porque les hablo de años, en los que este tipo de demandas se definen de forma definitiva, pues ya la verdad es que el efecto se logró. Es decir, pues ya la discriminación se estableció y después lo único que quedan son unas disculpas que no tienen ninguna relevancia real. La relevancia real es la permisión de la realización de la actividad en la medida en que uno pueda desarrollarla mientras se define la demanda de fondo. Más o menos, de acuerdo con mi experiencia, el estudio de la suspensión provisional se puede estar demorando alrededor de un año. Porque digamos que el estudio de la demanda se demora un poco más. La última experiencia que yo particularmente tuve en relación con este tema, no, de pronto algunos de ustedes lo conocen, de pronto no, y si se los cuento, es el tema de las devoluciones y las cancelaciones de los tiquetes aéreos por parte de las aerolíneas, que tenían un régimen diferente, o sea, el ejercicio del derecho de retracto de los tiquetes de las aerolíneas tenían un régimen diferente al establecido en el Estatuto del Consumidor, que estaba consagrado en una reglamentación o en el Reglamento Aeronáutico Colombiano, en la RAC. Y entonces la RAC decía que es que uno se podía retractar, pero siempre y cuando fueran 5 días. Hemos dicho, era una reglamentación totalmente distinta a la consagrada en el Estatuto del Consumidor en favor de las aerolíneas. Yo particularmente demandé esa norma y obtuve que el Consejo de Estado dijera, en principio esa norma es ilegal, porque las aerolíneas no pueden arrogarse para sí un privilegio de establecer un sistema de retracto distinto al de todos los demás operadores de consumidores en cualquier producto, por virtud de una norma que es un reglamento de la aeronáutica civil. ¿Qué pasa? Pues que ahí ya hoy en día, si ustedes lo ven, las personas se pueden retractar de la compra de tiquetes aéreos común y corriente, como si fuera la compra de una chaqueta en Falabella. Pero eso es por virtud de que la norma está suspendida provisionalmente. Habrá que esperar a que se tome la definición final y digan si es legal o no es legal. En este caso va a pasar algo similar. Es decir, si logramos, que eso esperamos, que la sección pertinente, porque eso es una competencia de la sección, que es la primera, decrete la suspensión provisional, pues ya avanzaremos un gran paso, porque igual ahí ya podríamos ejercer la actividad de intermediación. A grandes rasgos, digamos, esa es la presentación de la demanda. Como les digo, pues se les enviará a ustedes copia de ella para que sean bienvenidos, porque al estar comenzando, tenemos muchas posibilidades de hacer las modificaciones, las aclaraciones, las adecuaciones que ustedes estimen pertinente, siempre y cuando, claro está, pues juzguemos que ellas son procedentes y adecuadas. Hasta ahí yo creo que lo podemos dejar, y ya cualquier duda o pregunta que tengan, con mucho gusto trataremos de resolverla si es posible. Muchas gracias, doctor Herrera. Yo simplemente, de lo que está usted contando, quisiera acotar algo. Sí hay una pequeña diferencia en la declaración de idoneidad frente a cada uno de los intermediarios. Y si lo vemos ácidamente, hay que decir que es en favor de nosotros. ¿En qué medida? En la medida en que la idoneidad de las agencias y los agentes es auditada por cada una de las diferentes compañías de seguros. Y cada compañía de seguros declara sí o no si el intermediario es idóneo. Mientras que para el corredor es ellos mismos. Ellos mismos se declaran idóneos. Así que tener una idoneidad auditada contra tener una idoneidad autocertificada sí puede tener una diferencia en el manejo del tema, de acuerdo por lo menos con la circular 50. ¿Usted qué opina de ese tema?
A ver, yo le cuento yo qué opino del tema, porque le digo que eso fue casi que mi autoría intelectual. Nosotros no podemos quedarnos, en general, en las labores de auditoría, en la tesis policiva, en el policía, y que el policía es mejor que el que no tiene policía. Porque eso, a mi juicio, es un criterio que el organismo de control en general, digamos, toda la estructura de control, no puede considerar. Cuando le estoy hablando de historia patria, le estoy hablando del año 87, cuando nosotros llegamos a la superintendencia bancaria en ese momento, pues era ese intervencionismo estatal al máximo. Los que somos un poquito mayores aquí, pues sabemos de qué estamos hablando. Los que no, que me imagino que son la mayoría, no saben de lo que estamos hablando, o por lo menos no tuvieron la referencia directa de ese tema. En esa época, hasta todas las pólizas tenían que ser aprobadas. La superintendencia le hacía exámenes a todo el mundo, exámenes, eso era una universidad. O sea, había que preparar los temarios, había que hacer los cuestionarios, pero había que disponer los salones con vigilancia. Eso era un ICFES, un NECAES, cada yo no sé cuánto tiempo. Yo de la parte logística no me acuerdo mucho. Y entonces había mucha gente, e inclusive, usted lo recuerda, doctor Carlos, eventualmente, que la superintendencia llegaba al punto de autenticar las pólizas. O sea, cuando se le aprobaba una póliza a una entidad aseguradora, después de aprobada, la aseguradora tenía que imprimirla en el papelito que es bonito que se conocía en esa época y mandarla a la superintendencia bancaria, y había un funcionario encargado de autenticar las pólizas. ¿Qué era eso? Coger el texto aprobado y verificar que fuera igual al texto impreso. Y la superintendencia le ponía un sello con una firma, y esa era la que ella tenía que tener allá depositada en sus dependencias, y no podía expedir sino ese documento. Eso era un total absurdo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que o sea, nosotros ya estamos grandes, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué quiere decir grandes? Oiga, mi función como autoridad de control no es hasta autenticar una póliza. Usted como profesional se tiene que comprometer a una cantidad de cosas. ¿La primera cuál es? Pues la primera es, usted mismo certifíquese su idoneidad, porque usted es un grande. Ahora, ¿qué decir? O sea, yo no puedo partir de la mala fe de que la van a vulnerar, y entonces, no, si la vulnera, ahí viene la actividad sancionatoria. Y como usted otro es más chiquito, pues digamos que de la mano, y esto va de la mano, y por eso le cuento el origen de la discriminación en ese sentido. Como las agencias iban de la mano de la aseguradora por aquella historia del famoso certificado público, cosa con la cual, aclaro, o como lo llamen ustedes, con la posibilidad de trabajar con uno u otro, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque me parece que debía ser igual. Como usted tiene esa posibilidad de otorgarle o no un certificado público o una autorización para que trabaje con usted a un intermediario, pues entonces sea usted quien me certifique, o quien certifique que ese intermediario es idóneo. Pero sí, como debería ser a mi juicio, el régimen fuera igual para todos, pues igual, autocertifíquese y manifieste bajo la grava del juramento que usted tiene los conocimientos idóneos, que además tiene una reglamentación adicional, y es que eso se acredita también si usted hizo un curso en el Instituto Nacional de Seguros. En fin, tiene toda una reglamentación que es precisamente para descargar a la autoridad de control de funciones que a mi juicio le hacen perder mucho tiempo para el verdadero ejercicio de lo que sería su actividad de auditoría. Lo que pasa es que al final del día se quitó lo uno y no se mejoró lo otro. Claro, esa es mi opinión personal. Pero porque yo considero que la actividad de auditoría, por lo menos en este país, está dramáticamente mal enfocada. Con todo ese poco de circulares y reglamentaciones y lavado de activos y toda esa cosa, cuando la verdad no se hace una verdadera labor, que hoy en día se podría hacer muy fácilmente por la mejora en las comunicaciones, de los reales riesgos financieros, que en el caso de las aseguradoras son técnicos desde muchos puntos de vista, no para intervenir, sino para auditar precisamente posiciones de riesgo y demás, que hoy en día tampoco, a mi juicio, no se hace. Pero
básicamente por eso. Yo creo que es que eso debería ser libre. No, no. Es uno mismo acreditar que uno es idóneo, ya. Esa es mi opinión. Gracias, doctor. Por aquí, Giovanni Novoa nos levanta la mano. Gracias. Bueno, saludar al doctor Herrera y agradecerle de verdad su gentileza con la asociación en el sentido de, pues apoyarnos en la presentación de la demanda y pues además a cero costo, lo que decía el doctor Montoya, de verdad, muchísimas gracias y pues me atreví a presentar al doctor Herrera a la asociación porque conozco de su trayectoria y pues afortunadamente pues ha estado en todos los mundos en el sentido de que pues ha estado pues en la autoridad de vigilancia que es la Superintendencia Financiera. Además pues ha trabajado asesorando pues intermediarios de seguros, entonces conoce el mundo de la intermediación y adicionalmente ha sido, tengo entendido, funcionario público de la Contraloría General de la Nación, entonces digamos que conoce muy bien como que los tres mundos y eso pues ayuda muchísimo porque a veces se encuentra uno con abogados de especialistas que solamente han trabajado para las aseguradoras, entonces tienen, digamos, bueno, también trabajó con la Mundial de Seguros, si no estoy mal, entonces también trabajó con la aseguradora, y entonces pues abogados, se encuentran uno con abogados que solamente han conocido un sector del tema de los seguros, y eso pues genera que pues que a veces tengan como la dificultad de conocer y de presentar alguna demanda. Entonces, digamos que la ventaja del doctor Herrera es que, digamos, es muy conocedor de todos los escenarios, entonces por eso me atreví y creo que fue el mejor camino. Entonces, agradecerle al doctor Herrera sobre ese tema. Y segundo, pues, sobre el tema de la idoneidad, lo que usted dice pues, de que debía ser libre, pues que sería el escenario ideal, pero pues al contrario de lo que usted dice, la circular 50 lo que hizo fue colocarnos a hacer unos cursos para todos nuestros funcionarios digamos que nos dio una exigencia adicional porque las aseguradoras, hoy en día, este año estamos ahora renovando cursos después de 3 años y entonces todo el mundo anda en ese tema y nos llegan todos los días correos para efectos de renovar la idoneidad a nosotros y nuestros funcionarios. Entonces, pero curiosamente también esa idoneidad que alegamos aquí de que tiene que ser, al cumplirla, pues se puede trabajar en la intermediación. Curiosamente, las aseguradoras también lo hacen para efecto contrario de que los bancos y que cualquier persona pueda vender seguros sin conocer un poquito del tema, y en cambio a nosotros sí nos exigen los cursos. Entonces, ese tema también nos puede servir en el sentido de que en la demanda, al presentar que la idoneidad tiene que ser una idoneidad certificada, eh, también podría servirnos más adelante para el tema de que no todo el mundo pueda comercializar tal y como está ahora estructurado el tema, porque a nosotros nos exigen con la circular 50 que seamos idóneos, pero las aseguradoras lo tratan de vender por cualquier canal los seguros, evitando que nosotros como profesionales, digamos, que seamos los que realmente sabemos del tema. Entonces, ¿usted qué opina sobre eso, sobre el otro efecto al contrario? Mire, doctor Giovanni, primero saludarlo. Casi que aquí vamos a cometer una infidencia. El doctor Giovanni y yo nos conocemos, no sé, tal vez hace 20 años o más, no, mucho más, 25 años. Y hemos tenido la oportunidad de compartir muchas luchas juntos en muchos escenarios. Lo que yo pienso en relación con ese tema es lo siguiente. Yo creo que el mundo de los seguros cambió. Y el mundo de los seguros cambió y se dividió fundamentalmente en dos escenarios muy grandes. Uno es el que yo llamo los seguros, hay unos que lo llaman parametrizados, generales. Yo, no sé, yo con esa terminología contemporánea no estoy de acuerdo. ¿Sí? Eso ahora que escalar y que yo no sé qué, eso toda la vida ha existido. Y entonces, esos seguros donde el gran competidor, digamos, de ustedes son las grandes superficies. Entonces usted ve hoy en día que Falabella y el Éxito pues vende más que cualquiera de ustedes, seguros de automóviles y seguros. Y para eso evidentemente las compañías de seguros se han prestado.
Lo mismo ocurre con otro tipo de seguros, inclusive automóviles o los seguros de hogar y eso, donde hay mucho intermediario, muy tecnificado, debo reconocerlo, que está comercializando los productos por internet y ese tiene una ventaja enorme, y es que hoy en día, la última experiencia que yo particularmente tuve fue que hice la inspección de un carro con celular allá afuera, chan, 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 y de una vez aprobaron, y de una vez tan, 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 y la prima, y eso quedó listo. A diferencia de antes, que uno inclusive para buscar su seguro de automóviles, pues llamaba al amigo, pues entonces el amigo le llevaba la póliza a la casa, y eso tenía una cantidad de beneficios adicionales, pues que hoy en día la verdad no se requiere. Ese es un tema. La verdad, yo le digo mi opinión personal. Usted me conoce a mí y sabe que yo no tengo a veces opiniones muy normales. Pero la verdad es que yo sí pienso que para eso no necesita ser idóneo de nada. Una póliza común y corriente, y se lo voy a decir con sinceridad lo que yo pienso. Hay muchas personas a las que usted le pregunta o sea, yo he recibido contestaciones de demandas de aseguradoras en las que me dicen que lo que yo digo no tenía cobertura porque el señor no tenía licencia de conducción, y la póliza te da amparo patrimonial. O sea, son desconocimientos de ese talante. Entonces, yo lo que opino es que la labor de intermediación hoy se concentró en seguros especiales, en seguros que no requieren, digamos, un conocimiento especial de parte de quien lo está comercializando, como es el caso. Por eso yo decía cuando hablaba ahora que antes o sea, hay que pelear por el tema de comercializar, pero hay que sentarse a estudiar el producto, que aclaro una cosa, no es un producto fácil. Segundo, la norma tiene una permisioncita ahí que yo no sé si ustedes la han visto o no, y es que dice que las compañías de seguros dentro del producto le pueden meter más cosas. Y ahí es donde viene la creatividad de las aseguradoras para meterle más cosas al producto, y ahí es donde yo creo que el intermediario debe ser proactivo. Pero en esa materia de idoneidad, yo lo que creo es que las cosas tienen que servir para algo, o sea, las cosas tienen que tener alguna utilidad. Uno no puede establecer reglamentaciones por establecerlas y cumplirlas por cumplirlas, ¿sí? Es como el cuento mucho, o sea, hay miles de historias de esas que uno dice, oiga, pero ¿esto para qué? Y nadie se pregunta para qué. Retomo mi historia anterior. Yo digo, cuando yo me siento hace mucho tiempo en la superintendencia bancaria, digo, oiga, ¿uno aquí para qué autentica las pólizas? Y la respuesta es, no, es que eso siempre ha sido así. Siempre habrá podido ser así, pues es absurdo. Entonces uno muchas veces lo que se siente y ve es que las reglamentaciones son porque ahí están y hay que cumplirlas, pues nadie sabe para qué. Entonces, yo la verdad creo que el tema de la idoneidad debía ser otro. Es decir, permitirle la entrega a la comercialización a personas que verdaderamente conozcan el producto que están comercializando. Y yo lo lamento decirlo, pero tanto desde el punto de vista de las aseguradoras como de la intermediación, a veces con productos especializados eso no ocurre. Y con los otros, la verdad es que no se necesita. Ya, entender cómo funciona una póliza de automóviles, la verdad es elemental. Entender cómo funciona una póliza de lucro cesante es un tema un poco más complejo. O entender cómo funciona un sistema de aseguramiento, porque eso no es un seguro, en mi opinión, de comercialización de renta vitalicia, pues es otro tema. Entonces, ahí es donde yo creo que filosóficamente el tema, el procedimiento debe cambiar, pero eso sí ya requiere un cambio de mentalidad que sería muy difícil de lograr. Bien. Cecilia Acevedo tiene una inquietud, tiene levantada la mano hace rato. Cecilia, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Doctor Herrera, primero darle las gracias por estar en esta aula y habernos aportado conocimiento y despejar dudas, por tener la expertise. Asesorarnos, de verdad que muchas gracias. Totalmente de acuerdo con todo lo que nos ha compartido. Y respecto pues a la ley 50, dice, yo me atrevo hoy a sugerir y a pedirle a Carlos que nos demos el soporte con ACOI, pues a las personas que estamos vinculadas y que hemos sido casi que fundadores, se nos permita lo que tú dices,
autocertificarnos, porque es que el año pasado casi, me atrevo a decir que más del 50% de muchas reglamentaciones cambiaron. Con toda esa reunioncitis el tiempo se nos convirtió en una cosa muy mínima, tanto a nosotros como a las personas, y nos dan que Cecilia, no te estamos oyendo bien. En este momento el gran competidor son los bancos, porque los clientes llegan al banco, al cliente le obligan prácticamente a firmar de los hogares, las pólizas de hogar, los seguros de vida, de crédito protegidos. Entonces es muy difícil porque es una competencia fuerte. Y lo mismo con los seguros de automóviles. La gente, a mí me pasó el año pasado, alguien, nombro la compañía, no me recibió el carro, pero se fue de una. Entonces, pues, queda uno ahí como, para unos sí, pero otros no. Entonces, yo sí digo que si nos podemos nosotros autocertificar, sería, obviamente hay que haber unos requisitos, no es que decidió vender seguros hoy y se vaya a certificar pues sin tener algún conocimiento básico. Porque de pronto, doctor Herrera, por sus conocimientos y para nosotros el tema, lo que tú dices de una póliza de seguros de carros es muy fácil. Pero hay clientes que llevan 10 años asegurados y no saben ni qué beneficios tienen con una póliza de auto, porque no la leen. Antes uno se la explicaba, ahora como se la enviamos por correo, hay que llamarlo, explicarlo, decirle, porque es que es el centro de operaciones y de negocios de nosotros, pero el cliente muchas veces no lo conoce o no está tan enterado de qué beneficios y qué bondades tiene la póliza. Eso. Y creo que es para todos los ramos. Oye, en eso, gracias. Cecilia, mira, independiente y, digamos, apartándome un poquito del concepto que nos daba el doctor Herrera, yo soy de la teoría de que cuidado con las pólizas que decimos que son fáciles. Yo creo que en una póliza, inclusive de seguro obligatorio, tener la asesoría adecuada en el momento de la venta y del reclamo es muy importante. Yo, y lo hago con desgracia para los pobres que les toca recibirme, es que de pronto me voy a esas grandes superficies y le hago una o dos preguntas a la persona sobre el producto que se supone que es fácil y ni idea. Oiga, ¿y por qué me restringen o cómo me cubre los perjuicios extrapatrimoniales esta póliza? Y no tiene la menor idea. El alcance de la cláusula que en su momento se creó por los años 88, 89 del amparo patrimonial. ¿Cuál es el alcance de esa cláusula? ¿Es el mismo en todas las compañías? ¿No lo es? Yo pues, ustedes los que me conocen saben que yo al cuadro de ese comparativo de primas y deducibles lo llamo el cuadro bobo, porque tengo clarísimo que no sé quién es más bobo, si el que cree que con eso se puede tomar una decisión o el que la toma. Ese es un cuadro que no dice la verdad del seguro. La verdad del seguro, como contrato, estás en las condiciones generales y es ahí donde nos hacemos fuertes o débiles y donde nuestro acompañamiento es definitivo para la toma de un amparo. Yo diría que hoy todas las compañías de seguros, la parte de daños y una sola, la parte de responsabilidad civil, no la tiene ahí, pero cuando usted engancha un vehículo, un tráiler, jala otra cosa con su carro, inmediatamente todo el vehículo pierde la cobertura, todas las coberturas. Hay una compañía que dice excepción de la responsabilidad civil. De resto, si se lo roban, si se choca y lleva un tráiler colgado, no tiene cobertura. Y ese tipo de cosas que son en apariencia muy fáciles, pues cuando uno va a leer, resulta que quién es el que le está diciendo al dueño de la camioneta que no tiene cobertura cuando usted le ve la bola ahí atrás para pegar.
algo y no lo pega. Entonces, esos productos parametrizados, que son, como bien lo dice el doctor Herrera, un lenguaje, digamos, moderno, esos productos parametrizados debieran no tener restricciones, debieran ser productos sin exclusiones para que uno pudiera decir es que realmente tiene la cobertura. No existen productos todo riesgo, no existen, no hay ni uno solo que sea todo riesgo. Entonces, ¿cuál es la realidad de cada producto? Solamente está al interior del contrato y se supone que eso es el acompañamiento que nosotros hacemos. Con respecto al tema de la idoneidad, es increíble, y lo digo con toda tranquilidad, que la 050 me ponga a mí, y voy a ponerme yo en primera persona, a presentar examencitos cuando llevo 35 años, 37 años, ya cumplidos 38 este año, en el sector asegurador. Tengo una maestría en administración de riesgos, tengo 2 libros escritos sobre el negocio y me ponen a presentar un examen hecho por un presentador, un publicista. Ese tipo de cosas no debería ocurrir. Ocurre y me vuelven a poner a presentar el examen y no hay curso que valga. Que es que yo tengo el cursito de no hay que, tiene que tener el examen y tiene que estar aprobado por cada compañía de seguros. El INS dicta unos cursos, por ejemplo, pero en la medida en que el curso es aprobado por la compañía y el examen queda guardado en los archivos de la compañía, porque la super lo puede exigir. Esa circular 050 en esa medida tiene una exigencia mayor que lo que muchas veces se hizo, digamos que lo que hubo desde los años 90, cuando 89, 90, los exámenes de la super, hasta el año 2016, 17, cuando se establece la 050, hay un vacío de todo el que quiere entrar, entra, pero la 050 se fue al otro extremo. Es decir, como entraba todo el mundo y no había que hacer nada, esta se fue no importa que usted tenga experiencia, no importa que ha estudiado fresco, venga, presente los exámenes otra vez. Y ahí tenemos ahora un debate con la superintendencia de qué es lo que es la actualización de la certificación, si es volver a presentar un examen otra vez de los básicos o presentar un examen sobre lo que es la actualización de los productos y de la normatividad. Ahí tenemos un debate con ellos sobre eso que no hemos podido resolver. Qué pena, doctor Herrera, que ha metido la mano, pero es que creo que hay un tema ahí gordo. No, de acuerdo. Cuando yo me refería a los seguros fáciles, entre comillas, yo digo que son los fáciles de explicar o fáciles de entender para poder explicar, a diferencia de otros. Es decir, cuando usted mira una póliza de automóviles, pues sí, hay una diferencia entre uno y otro, pero digamos que es una póliza comprensible, que la gente no se la lea, nunca se la ha leído, que la gente no sepa, nunca ha sabido. O sea, hoy en día cuando usted le pregunta a una persona, y ese es un ejercicio que yo hago muy frecuentemente, digo, oiga, ¿usted con quién tiene sus seguros? Entonces, voy a hacer una referencia particular o 2 referencias particulares. Antes le contestaban a uno con de Lima, ¿sí? Y eso es gente de cierto nivel intelectual y cierto nivel empresarial, ¿sí? Que no se ocupaba de saber el tema, ¿sí? Hoy en día usted le pregunta a una persona del medio, de esas que solamente tiene un carro, en fin, ¿sabe con quién tiene el seguro de su carro? Y dice, no, eso en Falabella, ¿sí? Porque en Falabella lo agarraron un día a la salida y le tomaron esa póliza que el tipo no tiene ni idea qué es, el que se la vendió tampoco. Pero digamos que esos productos son productos los más fáciles de entender. Pero yo trabajo mucho, por ejemplo, el tema de riesgos financieros, demandando aseguradoras. Y entender una póliza de IRF o una global bancaria, pues, la verdad es que necesita uno aprestamiento y conocimiento. Porque eso además es un rompecabezas, y en eso la superintendencia, por ejemplo, que nunca ha intervenido, que debería hacerlo. Entonces, tiene una póliza y luego tiene unas condiciones particulares en 5 o 6 hojas que básicamente modifican lo fundamental de la póliza. Es un desorden y una cosa que uno tiene, la verdad que uno tiene que tener un aprestamiento importante para entenderlo. Eso no cualquiera lo entiende. Entonces, ahí es donde me refiero yo en la capacitación. Es que yo insisto en mi posición. Las reglamentaciones por reglamentaciones no sirven para nada. El cumplir requisitos por cumplir no sirve para nada. Uno lo que tiene que establecer es de verdad
requisitos que sean necesarios para el beneficio de todos. No, que es que como a mí me toca llevar la cédula al 150, entonces, ¿y por qué oiga el 100? Ah, no, porque el que ahí dice. No, aquí estamos más o menos igual. Pero para solventar el comentario, yo lo que digo es que para eso son las asociaciones. Es decir, para eso las asociaciones como grupos de presión deben dirigirse a los entes estatales y decirles, mire, esto está mal, hagámosle. ¿Sí? Que es un poco, yo creo que es la función de ustedes. Así es, inclusive ya la semana entrante tenemos reunión con el superintendente para hablar algunos temas de ese estilo. Bien, ¿alguna otra inquietud que creamos que el doctor Herrera nos puede ayudar con resolver? Voy a arriesgar un concepto. Sé que hay amigos aquí que tienen posición propia en este tema, doctor Herrera, y es la circular, porque además ya se gobierna por circular, la circular de la DIAN con respecto a las garantías y el tema digamos, de lo que eso está generando, pues para nosotros como intermediarios, para las compañías de seguros y para el sector exportador. Creo que la circular merece, mejor dicho, si esa persona tratara de pasar el examen de idoneidad en seguros, lo pierde sobrada, pero además lo pierde en derecho administrativo. Creo que el primer capítulo donde hace las definiciones podría haberse equivocado más veces, pero para eso se necesitaba era intentar hacerlo. Tiene errores crasos y además tiene problemas serios de confundir coberturas por reclamación a por ocurrencia. Tiene condiciones específicas como hablar de la restablecimiento automático del valor asegurado en cumplimiento sin tener una base de cómo, y entonces cómo funciona el cobro adicional de prima. Ese tipo de cosas. Yo sé que usted es muy juicioso y que le ha dado una leída. ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué opina de eso, qué opina de esa circular y cómo la ve? Sí, a ver, yo evidentemente esto al salir que causó gran revuelo, pues me di a la tarea sacándole un tiempo a esto de darle un estudio inicial al tema. Y la verdad yo lo veo en dos grandes aspectos. Lo veo primero en el aspecto técnico-académico, digámoslo así, ¿eh? Que tiene unas imprecisiones notables. De cuando uno empieza a leer eso y empieza a leer lo de garantías, que es la apertura, es como lo recibe a uno esa norma o esa reglamentación, o como la queramos llamar. El abrebocas es una confusión monumental, que así, digamos, no tenga ninguna injerencia después, pues, o sea, confundir la garantía de seguros con las garantías del Código Civil, que parten del Código Civil, pues es un desconocimiento craso del tema, ¿cierto? O sea, a la señora nadie le explicó que es una garantía en seguros, que además no tiene nada que ver, pues como todos lo sabemos, con la garantía del cumplimiento, ¿sí? Y entonces empieza mal, pues porque ya uno empieza a leer indispuesto. Pero digamos que esa es una cosa que uno puede decirle, mire, quita eso, pues, porque es que eso está mal, viejo, se lo puede decir cualquiera, eso lo puede decir cualquier persona que medio tenga idea de seguro. El fondo está en otro lado, ¿sí? El fondo está, y yo tengo el criterio de que no es un fondo que venga de ahora, es un fondo que viene de mucho tiempo atrás, y también lo digo, porque lo digo en muchos escenarios, Meneste, que proviene de la arbitrariedad de la DIAN en muchos sentidos. Entonces, ese tema de confusiones técnicas a conveniencia, porque es que no son confusiones que se llaman, ojalá fueran en beneficio de uno, pero yo no sé por qué extrañamente siempre son en perjuicio. Entonces, confundir conceptos que además no se aplican en el seguro de cumplimiento, que además provienen de una confusión muy añeja que inclusive a veces tuvieron los tribunales,
de cuándo se entiende ocurrido un siniestro en el seguro de cumplimiento. Que si ustedes miran el historial hasta hace relativamente poco hay claridad sobre el tema, digamos una claridad real, ¿no? O sea, lo que es, no lo que alguien dijo que algún día que era mal, ¿no? Y además solamente para efectos de encuadrar siempre la garantía para que tenga cubrimiento cuando no lo tiene, pues ha llevado a donde estamos porque además nadie antes ha hecho una protesta seria sobre el tema. Y volvemos al mismo punto, en mi opinión, siempre, que es el de la comercialización. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede exigir que haya restablecimiento automático del valor asegurado. Eso es un tema que yo digo, bueno, está en la libertad de exigirlo. El tema no es ese, el tema es con o sin pago de prima, porque es que ahí es donde viene la gran discusión en relación con ese tema, que es un tema que al final del día al beneficiario no le interesa. Es decir, a la DIAN no le interesa si el señor que brinda la garantía va a pagar o no prima cuando hay restablecimiento automático del valor asegurado. Eso no es un problema de la DIAN, es un problema de la aseguradora y del afianzado, pues el tomador realmente, que es quien paga la prima. O si la cobertura de la garantía es adecuada o no. Y en ese tema de las sanciones sí que es importante el tema, y eso yo no sé si es que no lo han visto o no lo quieren ver. Entonces, eso pasaba mucho, por ejemplo, con las garantías de devolución de IVA. Entonces decía, usted tiene que traerme una garantía por el valor de la devolución del IVA. Perfecto, yo voy y se la llevo. La persona no devolvió el IVA, que creo que es el siniestro más grande que ha tenido cumplimiento en Colombia, yo creo que en toda su historia, no sé si habrá uno más grande, que fue el famoso siniestro de las devoluciones de IVA. Y la autoridad pública pretende cobrar el valor de las sanciones, que es el 500% del valor asegurado. Y entonces uno le dice, momentico. La responsabilidad de la aseguradora en cualquier seguro no va sino hasta el valor asegurado. Usted no me puede decir que porque hay una ley que dice que la sanción es del 500%, entonces yo le tengo que pagar el 500% cuando usted me hizo asegurar solamente el 100%. Y yo recibí prima sobre el 100%. Ah, no. Entonces, eso tiene, digamos, esa arista que es de la arista arbitraria de la entidad pública, a veces respaldada por los tribunales, por fortuna últimamente no. Pero también tiene la arista negativa del cliente. ¿Y cuál es? Señor, a usted ya no le toca pagar prima sobre 100, sino sobre 500. Y entonces ahí es cuando dice que, ¿cómo? Es que antes me tocaba pagar 100, entonces ¿cómo así? Porque es que esto también tiene una razonabilidad. Si la entidad pretende que se le asegure el descubrimiento, yo creo que no se puede, pero digamos que lo puede intentar por lo menos. ¿Sí? Si la entidad pretende que se le amparen todas las multas, asegúrelas. Lo que no se puede pretender es que diga lo que diga la póliza, la aseguradora tiene que pagar unas sumas de dinero provenientes más del deseo del Estado de no perder dinero, y así lo dicen en sus providencias, que de aplicar principios técnicos y jurídicos del seguro para determinar cuál es la responsabilidad de las personas. Ahí es donde está verdaderamente el quid de este asunto. Uno no se puede quedar en que la circular está mal hecha porque está mal hecha. Uno no puede quedarse simplemente en que la circular tiene imprecisiones notables desde el punto de vista técnico y jurídico de seguros. Y uno no se puede quedar, en mi opinión, como creo que algunos lo están haciendo, yo en ese tema no me meto porque yo no tengo velas en ese entierro, es que eso se arregla pidiéndole reuniones a la DIAN. Eso es igual que el decreto de comercialización de la garantía inmobiliaria. Uno se sienta, analiza la circular y la demanda, porque esos son los derechos que los ciudadanos tenemos. Y yo les garantizo que uno hace ejercicio, que lo estoy haciendo, lamentablemente a veces no cuento con mucho tiempo, obtiene suspensión provisional de muchas de esas disposiciones de esa circular, que sí tiene control jurisdiccional, y ya el Consejo de Estado lo dijo claramente, y le dice a un juez, mire señor juez, es un despropósito, suspéndame esto y esto. Lo otro es, como siempre hemos estado aquí relegados a la potestad, y entonces uno se sienta, oiga, me hace el favor y me quita este pedacito, que es que eso no es así, y entonces el otro le dice, pues mire, voy a tratar de hacerle el favor, pues yo no sé, no, está mal.
y es irregular y es arbitrario. Para eso está el control jurisdiccional. Entonces, yo creo que es un despropósito absoluto en muchos sentidos, pero es más despropósito el que el Estado se siente y saque una reglamentación irregular para su propio beneficio. Y eso es lo que uno tiene que llevar a un estrado judicial. No pedirle el favor al Estado a una señora de que modifique una circular que está mal hecha. Pues eso es en lo que hay que trabajar, en mi juicio. Por lo menos yo estoy trabajando en eso. No sé si alguien se me adelante que tenga más tiempo, porque la verdad es que eso es un tema muy delicado y que hay que dedicarle un tiempo que uno a veces no tiene. Bien, muchas gracias, doctor Herrera. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta al doctor Herrera con respecto a estos temas? O de pronto, si tiene un caso que quiera proponer de una objeción donde sienta que el doctor Herrera puede ponerse en contacto con ustedes para que procedan a buscar un resarcimiento por parte de la compañía de seguros, si consideran que hay algo que ha sido injusto en la objeción. Dale, Giovanni. Bueno, no, pues yo sí creo que definitivamente digamos, con esa conclusión que acaba de sacar el doctor Herrera, en el sentido de que nosotros los ciudadanos tenemos el derecho, como ciudadanos, pues de mirar y de demandar ciertas cosas que a veces el Estado arbitrariamente pretende vulnerar. Entonces, digamos que nosotros como asociación, y una de las conclusiones también de este tema, pues agradeciendo, digamos, este primer embate del 2021, donde el doctor Herrera, con el doctor Herrera y llamando digamos, en garantía a la asociación, vamos a demandar esta norma. La idea es que nosotros todos estemos muy atentos, donde podamos ver que mediante resolución o mediante cualquier otro tema estén vulnerados nuestros derechos a la intermediación. Porque lo que yo le decía al doctor Herrera con el tema de la circular 50 es que, curiosamente, a nosotros se nos exigen unas cosas, pero las aseguradoras consideran que tienen que a otro tipo de personajes, como son los empleados de los bancos, no se les debe exigir, como decía Carlos, por lo menos que sepan que es un amparo patrimonial ni nada, sino que simplemente sea más barata y tómela, y como le pasó a un cliente mío que llegó y se apresuró a comprar con un banco, con el Banco de Vivienda, el seguro del carro, que le vendieron allá a través de esos seguros rápidos que tenían, y él lo tomó más barato porque yo era muy carero, y resulta que no se dio cuenta que tenían deducible del 30% y tuvo un siniestro que le valió muchísimo más. O sea, una cosa tan simple, pero que ni siquiera se dio cuenta porque el señor no le supo explicar. Entonces, digamos que es eso, es estar muy atentos a que nosotros como asociación podamos tratar de mirar en este caso. Pues el doctor Herrera muy gentilmente nos apoyó con la demanda, pero en las futuras mirar que nosotros como asociación y todos los que veamos vulnerados nuestros derechos podamos recurrir a una instancia donde podamos como asociación protestar ante las autoridades competentes o demandar la norma en determinado caso. Y lo otro, pues tengo entendido que pues hay algo que el doctor Herrera también quería decir, y es que sobre el tema de a veces las respuestas de las aseguradoras a nuestros clientes, donde nos niegan todos los siniestros, y que a veces nosotros no sabemos a quién recurrir. Creo que lo que se está haciendo ahora es eso, digamos, que defender a los clientes contra las aseguradoras. ¿O cuál es el tema de eso que usted está haciendo ahora, doctor, como para que todos podamos saber que podemos contar con usted en ese sentido? ¿O cómo es el tema, para que nos lo explique un poquito? A ver, doctor Giovanni, mi función en la vida desde hace mucho tiempo, salvo contadas excepciones muy puntuales en el tiempo, ha sido demandar aseguradoras. El mundo de los seguros es un mundo como el del derecho laboral. El mundo de los seguros tienen dos orillas claramente definidas. El que está de la orilla de las aseguradoras y los que estamos de la orilla de los clientes, por llamarlos genéricamente de alguna forma. Y uno tiene que escoger la orilla. Yo durante una época de mi vida fui abogado de AXA, pues desde antes que fuera AXA inclusive, para algún tipo de pleito solamente, o sea, los de cumplimiento, los de infidelidad y riesgos financieros, o los de los global bancarios. Hasta que hubo el cambio de administración, y entonces pues las personas que llegaron interpretaron que eso válidamente no podía ser así, y que uno tenía, o sea, el abogado de uno tenía que ser de aseguradoras y no tenía que ser del otro lado.
Entonces la función es básicamente esa, es demandar aseguradoras, porque lo que yo he visto en 30 años de experiencia profesional es que las cosas que llegan aquí a veces son dramáticas, a veces son terribles, y el pensamiento mío siempre ha sido el mismo, no es este. ¿Cuántas personas no estarán en la misma situación y no tuvieron acceso a una información que les permitiera entender que las aseguradoras no tienen razón? Y lo digo básicamente con dos temas fundamentales. El primer tema es el tema de la reticencia. Entonces, yo veo todos los días aquí objeciones de reticencia terribles. Desde una aseguradora que practica examen médico y 10 años después objeta un reclamo por reticencia, porque es que supuestamente en ese momento el candidato a tomador o asegurado no le dijo la verdad. Uno dice, oiga, esto es un despropósito absoluto, pero la reflexión que yo inmediatamente hago en mi cabeza es, ¿cuánta gente no le habrá pasado lo mismo? Y coge y dice, miércoles, sí. Porque ni siquiera le dijeron que había, si no es porque la esposa del señor fallecido se acordaba que le habían hecho un examen médico. Esto pasa. Porque ni siquiera hay una referencia. Y cuando pedimos los documentos, entonces nos dicen, ay, sí, qué pena, si había un examen médico. Pasando por el mundo de la aplicación de las exclusiones como no son. Y yo insisto en mi posición, no es lo que llega aquí, o lo que llega donde algunos colegas que hacemos lo mismo, es todo lo que no llega. Y las únicas personas que tienen esa información son ustedes, son los intermediarios de seguros. Nadie más la tiene. Pero tienen una complicación, llamémoslo así, y es la doble condición. Entonces, es aquella condición en la que el cliente es cliente, pero la compañía también es cliente. Entonces, usted, digamos, entre comillas, no puede asusar a su cliente para que demande o haga una reclamación ante la aseguradora, porque al final del día la aseguradora también es su cliente. Entonces, para eso digamos que estamos nosotros, es decir, brindarle una buena asesoría a las personas para decirles, mire, tiene, al igual que para decirle no tiene, porque a veces las personas también creen que tienen unos derechos que no tienen, que es la moneda contraria. Y es un poco también decirle a la gente, mire, por lo menos yo veo que aquí no hay nada que hacer. Cuando hay una verdadera reticencia, por ponerle un ejemplo. Entonces, aquella persona que a sabiendas de tener una enfermedad o un padecimiento fue y tomó una póliza de seguro, pues yo le digo a la gente, mire, eso ni lo reclame porque eso lo va a perder porque tiene toda la razón. La persona sabía, eso fue hace un año, en fin. Pero yo les digo una cosa, con el dolor del alma se las digo, esos son los menos. Hay muchos casos en los cuales a las personas injustamente se les niega un derecho con base en unas cosas bastante bien argumentadas que la gente la lee y dice, no, tienen toda la razón, yo hemos dicho, mi papá era un demente, ¿cómo fue y dijo mentiras? ¿Qué tipo tan loco? Porque no saben que la excepción prescribe, por poner un ejemplo. Porque ya son temas técnicos muy particulares. U otro caso que me pasó en estos días recientemente, era que el agente de aduana tenía el seguro de transporte de la mercancía por trayecto exterior. Y el transportador interior tenía el seguro de la mercancía en el trayecto interior. El siniestro ocurrió en el trayecto interior. Por desconocimiento, la persona presenta la reclamación con base en la póliza del trayecto exterior, o sea, la del agente de aduana. Y la respuesta es simplemente, eso no tiene cobertura, punto. Cuando yo miro digo, no, a ver, es que esto no tenía seguro interior. Ah, sí, es que es el del transportador. Hombre, una aseguradora decente, no voy a decir nombres porque no se trata de eso, debería decirle a la persona, mire, esto no fue un exterior, se lo objeta porque el siniestro no fue en exterior, pero yo misma, porque era la misma aseguradora, tengo una póliza de interior en la que sí hay cobertura. No, eso le toca a uno. Entonces, eso es lo que yo digo, que ahí es donde se da la verdadera función de uno como asesor, para decirle primero para conocer los derechos y segundo para decir, bueno,
yo creo que aquí hay alguna posibilidad y podemos mirar. Entonces, básicamente, esa es la función que nosotros hacemos, es decir, casi que análisis y luego pues determinar si hay posibilidades o no de hacer alguna, de hacer una reclamación adecuada y poder llevar esto a feliz término. Por aquí, por el chat, me están pidiendo, doctor Herrera, que si podemos dar un número de teléfono donde lo puedan localizar. Ahí lo puse. Perfecto. Es decir, ahí está el celular del doctor Herrera para que si alguno quiere darle la llamadita pueda contar con él. No, y podemos discutir los temas y eso a veces uno... Esto es un cuento carreta para mí deliciosa porque para mí los seguros son una pasión. Entonces a veces uno solamente con discutirlas... A mí me dicen muchas veces que yo suministro mucha información, ¿no? Le digo, mire, si quiere yo le suministro toda la información del seguro global bancario que quiera. Ahora, si es con esa información es capaz de ir a presentar una reclamación, lo felicito porque usted es un genio. Yo llevo 20 años presentando reclamaciones y todavía a veces me aparecen cosas que digo, miércoles, esto no es por ahí. De manera que son temas, los seguros tienen una ventaja, además de ser apasionantes, son muy complejos. Y cada caso tiene su complejidad. De manera que yo en eso, si lo quieren discutir, también lo discutimos, eso no tiene lío. Estoy convencido de lo mismo, doctor Herrera. Es decir, yo inclusive jocosamente lo que digo es que si alguien tiene un amigo que dice que sabe de seguros, por favor me lo presenta, que yo quiero tener una foto al lado de alguien que sepa de seguros. Esto, en la medida en que esto es casuístico, que las cosas no son iguales, que los contratos varían, que las jurisprudencias se modifican, en la medida en que todo eso va pasando, pues acaban ocurriendo cosas que definitivamente hace unos años no eran y ya después sí son. Y entonces, pues, mantenerse al día no es exactamente un ejercicio simple. En alguna reunión en una de las ciudades le decía yo a los intermediarios, si usted no está leyendo siquiera un poquito del negocio todos los días, está teniendo problemas, porque este negocio cambia diario. Doctor Herrera, mil gracias. Una última anécdota, doctor Carlos. Hay un libro que le recomiendo, pues ya es un libro muy viejo, que se llama Los banqueros invisibles, que en alguna de sus apartes dice, hay dos cosas mucho más difíciles que la contabilidad de seguros, y yo particularmente no las conozco todavía. Y eso es para hablar un poco de la dificultad que tiene este tema de seguros en general. No, es decir, la contabilidad de seguros no es sino ver las licitaciones, cómo califican a las compañías de seguros, para uno decir, este tipo no tienen la menor... Esa es una anécdota del tema de la referencia de la dificultad del tema. De manera que no, yo les agradezco a ustedes la invitación y la verdad es que seguimos en contacto para ver cómo se va desarrollando el proceso y vamos viendo cómo nos retroalimentamos todos. Perfecto. Muchas gracias de nuevo a ustedes. Mil gracias a usted, doctor Herrera. Si alguno de los colegas tiene gusto por leer lo que ya se presentó, se pone en contacto con nosotros y la compartimos para que lo puedan leer y puedan encontrar allí una fuente de conocimiento muy interesante, que como lo ha dicho el doctor Herrera, no es solamente el derecho positivo, sino además el derecho procesal el que hay que saber. Yo creo que la gran mayoría de los procesos se mueren no por falta de derecho positivo, sino por falta de derecho procesal. En eso no es solamente saberse el chiste, sino saberlo contar. Y eso de saberlo contar no se aprende en una toma de tinto. De verdad que, doctor Herrera, mil gracias. En nombre de la asociación, de todos nosotros, cuente con el respaldo nuestro en ese proceso. Estamos listos y prestos a responder tan pronto el Consejo de Estado nos cite
estamos listos a responder allí, porque creemos seriamente en que lo que va a salir de ahí no solamente tiene que ver con ese decreto, sino que el estudio que va a necesitar hacer el Consejo de Estado nos va a dar pie para muchos otros procesos que se viven permanentemente en las licitaciones, en las convocatorias, en los concursos de méritos, y ahí vamos a poder usar esa sentencia ya del Consejo de Estado en la medida en que la obtengamos favorable. Así que le vamos a meter todo el hombro a esa sentencia, doctor Herrera. Gracias, señores, que estén muy bien. Gracias. Feliz día para Luego. todos, colegas. Chao.